Bien, les voy a explicar un poco cómo resolver estos literales B, C, D y E del ejercicio uno, haciéndolo de una forma semianalítica, porque hasta ahora lo que yo les había explicado había sido de que ustedes tenían que ir elevando la línea horizontal hasta lograr una proporción de la que se les pedía, ¿verdad? Puede ser 25-75, 35-45, etcétera, como sea que se las han pedido. Y eso puede resultar a veces un poco complicado porque es un método medio que al cálculo, es un método totalmente gráfico. Entonces, ahora vamos a ver otro método, porque si lo hacemos de la forma analítica, se van a terminar de confundir más, porque es un método iterativo. Entonces, tampoco quiero meterlos a eso, pero sí quiero que entiendan cómo leer datos de un diagrama, ¿sí? Entonces, la forma más fácil de leer estos ítems que tenemos acá es una forma semi-analítica utilizando un diagrama de composición, no temperatura composición, sino un diagrama de composición. Entonces, vamos a insertar un diagrama de composición, ¿sí? Puede ser de cualquiera que ustedes quieran, ¿sí? Podemos agregar de estos y vamos a poner acá, vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar y le vamos a poner diagrama XY. En la serie de X, obviamente va a ir la composición en líquido, ¿verdad? Vamos a graficar en función del benceno, que es el producto más volátil. Y luego la composición de vapor, que va en el eje de la Y. También seleccionamos los datos. Ok, bien. Entonces, esto lo vamos a poner acá, que ya no necesito ver los datos, solo necesito ver el diagrama. Lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, en este diagrama de aquí que vamos a revisar las composiciones que necesitamos para estos literales. Aquí voy a ponerle solo para que ustedes se guíen, que este es el vapor y esta es la composición de líquido. Entonces, para empezar, primero dice que cuál es la composición de la primera burbuja de vapor en equilibrio que se forma. Recuerden que esta pregunta está en función de la mezcla inicial que nos dan. Si ustedes se van a leer el ítem inicial o el enunciado inicial del ejercicio, dice que tenemos una mezcla de 25% de benceno y 25 y 75% de la otra sustancia, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar, primero vamos a arreglar este eje. Como lo que nosotros tenemos acá es composición de líquido y es líquido de benceno, vamos a ubicar el 25% de benceno, que es lo que tenemos inicialmente. Entonces voy a modificar este eje para que sea más pequeño. Lo anotamos hasta 1 y le voy a dar un step de 0.05 para leer 0.25, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto lo voy a hacer insertando con shapes, ¿sí? Si ustedes se fijan, 0.25 lo tenemos acá. Vamos a cambiar colorcito para que sobresalga. Lo tenemos acá. Entonces trazamos una recta hasta interceptar la curva. Y donde interceptemos la curva, ese valor es el que nosotros vamos a leer en la composición de vapor, que va a ser la composición de la primera burbuja, esta que tenemos acá, ¿sí? Que va a ser más o menos 0.57, 0.58, no sé cuánto da en el enunciado. Aquí ustedes pueden hacer lo mismo que hicimos con el eje de las composiciones de líquido, en las composiciones de vapor, para poder darle más finura al step, para poder hacer la lectura de forma más precisa. Ahorita lo voy a dejar así porque si no se va a acomodar todo. Bien, entonces con eso ya respondemos al literal B. Para el literal C vamos a necesitar dos cosas. Primero, vamos a necesitar una curva de referencia. Una curva de referencia es aquella que nos une los dos puntos, el inicial en 0 y el terminal en 1, 1, para la curva de composición.
Entonces le voy a poner acá referencia. Y vamos a decir que la composición en líquido y la composición en vapor. Esto va a ser para 0, 0, 0 y para 1, 1. Porque lo que quiero es una recta que una este punto 0, 0 con este punto 1, 1. Tiene que ser una recta tal cual. Entonces le damos acá, le damos seleccionar datos, agregamos y le vamos a decir que esta se va a hacer la curva de referencia. Y vamos a agregar los valores en X y vamos a agregar los valores en Y. Acá. Y ahí tenemos la curva de referencia. Esta curva de referencia la vamos a cambiar para que se vea de una mejor. Vamos a ver acá. Acá. Vamos a poner en negro y la vamos a poner que se vea punteada porque no es una de las curvas principales que vamos a hacer. Simplemente es una referencia. Esta la voy a dejar aquí porque estamos en 0.25. ¿Sí? Esa es la mezcla inicial. Eso no ha cambiado. Para todos los literales estamos en una mezcla inicial de 0.25 de benceno en líquido y 0.75 del otro elemento que no recuerdo cuál es ahorita. Entonces, para el literal C, nos dice que ¿cuál es la composición del líquido residual cuando se han evaporado 25% en moles? Supóngase que todo el vapor formado se retiene dentro del aparato y está completamente mezclado y en equilibrio con el líquido residual. Entonces, para poder hacer la lectura, yo lo que voy a hacer es que voy a ocupar esta fórmula de la pendiente, ¿sí? Esta fórmula de la pendiente me dice que B sobre L, que B sobre L es la cantidad de moles evaporados, ¿sí? En este caso estamos hablando de 0.25, que es lo que nos dice literal. Se evaporan 0.25 moles, o sea que B sobre L vale 0.25, ¿sí? Entonces, tenemos que 0.25 menos 1, 0.25 entre 0.25. Ahora, esta ecuación, como es una ecuación dependiente, es equivalente a la ecuación de la pendiente, la ecuación general. Por tanto, B sobre L vale Y2 y B sobre L también vale X2. Y1 vale 1 y X1 vale 0 porque no hay nada acá. Entonces vamos a graficar ese punto. Vamos a poner pendiente y vamos a poner X y Y. X1 ya dijimos que vale 0 y X2 vale lo mismo que Y2, que es la fracción de moles evaporados, que sería 0.25. Y acá sería 1 para X1, para Y1, perdón, y para Y2 sería también 0.25. Entonces, así graficamos la pendiente. Otra forma de que se lo aprendan va a ser siempre 0 y 1 y la cantidad de moles evaporados que les pidan, 0.25 y 0.25, con los dos X y Y. Eso no va a cambiar nunca. Entonces vamos a meter esa línea acá. Vamos a seleccionar datos, vamos a agregar y le vamos a poner a esta pendiente. Vamos a agregar los valores en X y vamos a agregar los valores en Y. Y le vamos a dar OK. Entonces, si ustedes ven acá, por coincidencia, porque estamos en 0.25 y estamos evaporando 0.25 moles, o 25% en moles, la curva sale aquí, justamente de donde queremos. Entonces, esta curva, a partir de la composición global inicial, en la línea de referencia, con la pendiente que nos da este valor, ese punto que intercepta esa curva, esa es a la que vamos a hacer la lectura para conocer las composiciones en el equilibrio después de que se han evaporado 25% en moles. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, insertamos otro y lo mismo. Hacemos la lectura acá. Y hacemos la lectura también para la composición en líquido, en ese punto. Entonces, para el literal C, cuando se han evaporado 25% de los moles de la mezcla inicial de 0.25, tendríamos una composición
no sé, 0,50 y algo, 56 o 0 ahí ustedes le dan el step necesario. Y aquí estamos hablando de que 0,16, 0,17, que más o menos van a combinar con las respuestas que ya les había dado por el otro método. Entonces, así hacemos el literal C. Voy a quitar esto, voy a quitar esta pendiente, ¿sí? Ahora, veamos, vámonos al literal D. Repítase el apartado C para una vaporización del 90% de los moles. Si ustedes se fijan, lo que me está diciendo es que para la misma mezcla de 25% de benceno en líquido, voy a evaporar 90% de los moles. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Acá va a cambiar a 0,9 y a 0,9. ¿Sí? Entonces, volvemos a agregar. Agregamos esa curva, la que vamos a volver a llamar pendiente. Pendiente, seleccionamos los valores de X y seleccionamos los valores de Y. Uy, perdón, me equivoqué. Vamos a agregar otra vez. Pendiente. Y agregamos los valores de X y agregamos los valores de Y. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la pendiente que vamos a tener acá. Esta es la curva de pendiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esa inclinación. Vamos a ver, vamos a agregar una curva. Y lo que yo quiero es copiar esta misma inclinación que tengo acá, que es la pendiente de. Entonces, esa línea, así, me la voy a traer otra vez a interceptar con la curva de referencia y la composición inicial de 0,25. Y donde toque la curva, ahí son mis composiciones en el equilibrio después de haber evaporado 90% de moles, que serían más o menos 0,05